Buenas tardes, amigos y amigas. Gracias por acompañarnos en esta inauguración de una muestra que es la continuidad de otra que hace un año aproximadamente inauguramos. Entonces fue en la Casa del Pueblo de Gijón. Recuerdo que entre los paneles había una fotografía que era, bueno, pues una manifestación, una gran manifestación que era encabezada por mujeres. Era un 1 de mayo y estaba encabezada por mujeres que además portaban las banderas que ellas mismas habían bordado. Eran mujeres comprometidas, mujeres activas, mujeres socialistas. Eran mujeres que luchaban por la igualdad de clase, pero que no se resignaban con la desigualdad de sexo. No tenía nada que ver, eso sí, con las sufragistas. Yo siempre lo digo porque aquello era un movimiento burgués de mujeres que legítimamente pedían una serie de derechos para la mujer, pero que no tenían una visión totalizadora del mundo, ¿no? Mientras que las que veíamos en aquella manifestación eran mujeres que tenían una idea de sociedad y que impugnaban el contexto social en el que vivían. Recuerdo además que terminaba con una imagen bellísima de una joven, también muy bella, en actitud de centinela, con el fusil al hombro y los pies metidos en unas madreñas, ¿no? Y era una foto muy bella, pero muy inquietante, porque era premonitoria de un tiempo que se abría, un tiempo nuevo, que es el tiempo de esta exposición que hoy podemos ver aquí, de un tiempo de mujeres ejecutadas, asesinadas, encarceladas, exiliadas, deportadas, mujeres vejadas. Recordar es bueno, aunque es cierto que también es amargo. Y hoy es un poco más amargo todavía, porque hoy sabemos que Falange Española, es decir, las siglas bajo las que operaban algunas de aquellas brigadas del Amanecer que vejaban a las mujeres, pues ha tenido éxito, menos en principio, en relación a un juez que fue capaz de encausar a la dictadura chilena y a la argentina, pero que puede salir de la judicatura cuando se le ocurre intentar investigar a la dictadura que estuvo en España durante 40 años en su propio país, a los verdugos de su propio país. Y eso yo creo que es una cosa impactante para todos nosotros. En aquellos 40 años de uno de los desiertos políticos más calcinadores que tuvo el siglo XX, y tuvo muchos, ¿no? De un tiempo de silencio, de conversaciones en voz baja, de sigilo, por mandato siempre del miedo, con nombres que están en algunas de esas fotografías. Yo miraba la Bornaína, recuerdo que está escrito bajo una de esas mujeres asesinadas, y yo recuerdo bien porque todos los años en San Martín del Rey Aurelio se recuerda a aquellas personas allí asesinadas. Debajo de una familia también, de Turón, dice Pozo Fortuna. Pozo Fortuna es el lugar donde 45 años después mi madre supo que habían arrojado el cadáver de su padre. Hay una fotografía que yo me encontraba siempre en mi casa en los cajones desde que tengo uso de razón, una fotografía que he visto ahora en la exposición. Era unos guerrilleros, los fugaos asturianos en San Juan de Luz, alrededor de Indalecio Prieto. De allí marcharon para todo el mundo, algunos se fueron a México, otros se quedaron en Francia. Yo conocí a algunos de ellos, a Aristides Llaneza, que lo conocí en 1978, cuando volvió por primera y única vez a España. Recuerdo a Usino Argüelles, de la Hogueria de San Juan, a Meana, que era de Mieres, a Florentino, que era de Canzana, allá en La Viana. Estaban en una villa perdida donde los habían enviado, la tierra de asilo de ellos, debajo del Balón de Alsacia, que es uno de esos cols que suben los ciclistas franceses, y por eso nos suena pues cada 10 o 15 años, ¿no? Y allí conocí a sus mujeres, a Laura, a Celia, a Manolita, que todavía viven, que habían sido mujeres vejadas, ¿no? Las habían rapado al cero, las habían enviado a un campo de concentración en Figueras de Castropol, las habían deportado a Galicia. En toda esa gente del exilio, de esa España fuera de España, esa España peregrina, abandonada de todos, traicionada por sus aliados. Aquella república fantasmal que estaba en el exilio, que no tenía ni ejército,
ni poder, ni dinero, ni territorio, pero que era la única referencia democrática y de dignidad que tuvo este país durante 40 años. Ellos simbolizan mucho, como simbolizan estas otras personas, mujeres y hombres que se quedaron aquí o que volvieron del exilio y conectaron con el pasado, conectaron al partido con su tradición, con su trama, las raíces profundas que teníamos en el mundo del trabajo y toda la trama social, porque si no hubiera ocurrido eso, el Partido Socialista, que había quedado muy debilitado tras la derrota y muy cuarteado y dividido también en el exilio, no sería hoy, si no hubiéramos conectado con ese pasado, no sería el sujeto político que hoy vertebra la sociedad española y la izquierda de este país. Por eso siempre tenemos que tener presente este recuerdo a esos hombres y a estas mujeres en aquella etapa tan dolorosa para España, porque además es que las mujeres perdieron dos veces, perdieron como socialistas y perdieron como mujer, porque ahora que se habla tanto de la República y tan mal, porque interesa trasladar la idea que aquello fue un tiempo caótico, un tiempo de crisis social y prerevolucionario para justificar la rebelión que vino después. También convenía decir que además de ser un tiempo de laboratorios, de investigadores, de maestros de escuela y de poetas, fue un tiempo de una dimensión enorme para el progreso en todos los órdenes de la mujer. En 5 años, la mujer española es que no solo consiguió la igualdad jurídica plena, sino un nivel de autonomía laboral y autonomía sexual que era impensable en 1931. Y es verdad que se critica que solo había 5 parlamentarias en las Cortes españolas en 1936, pero era una enormidad comparada con lo que habían sido las Cortes de la monarquía, y que no había mujeres tampoco, digamos, en lo más alto de las estructuras gubernamentales, pero sí había mujeres en el gobierno, y mujeres que demostraron que eran mejores que muchos hombres. Hay una que yo siempre cito porque me parece muy simbólica, aunque no era socialista, era radical socialista, se llamaba Victoria Kent, y luego participó en las listas de Izquierda Republicana con hazaña, que fue directora general de prisiones. Y allí hizo cosas que pocos hombres se hubieran atrevido a hacer. Cerró las cárceles que eran inhabitables, la inmensa mayoría, inauguró los permisos para los reclusos, creó instalaciones deportivas y talleres de trabajo y además clausuró las celdas de castigo, y con los grilletes y con los cerrojos y con todos aquellos hierros, pues mandó construir una muy simbólica y muy grande escultura de Concepción Arenal. Esa idea de lo que supuso la República para la mujer y para el avance de la mujer, desde el punto de vista real y desde el punto de vista simbólico, tenemos que llevarlo siempre muy, muy, muy adentro, porque justamente cuando se abre esta exposición con el triunfo de los insurgentes, de los sublevados, es que la mujer en España y los derechos de la mujer no es que vuelvan a 1931, es que se van mucho más atrás y además lo hacen rapidísimamente. Es como si de pronto sobre la fotografía de la mujer española se hubiera quedado el tiempo amarillo, por citar esa frase del rayo que no cesa de Miguel Hernández, ahora que se cumplen 100 años de su nacimiento. Quizá para explicar lo que pasó con la mujer en España durante estos 40 años, todas estas cosas que sabemos de que en 1942 ya en el Código Civil se recupera el adulterio o el amancebamiento o el crimen pasional. En el artículo 57 del Código Civil, que permanece hasta 1975, se establece que ella debe obediencia a su marido, que la debe proteger, eso sí, y eso hasta 1975. Hasta los años 70 estuvieron vedados las mujeres ser jueces. No podían contratar, no podían sacar el carnet de conducir, no podían sacar mucho menos el pasaporte sin la autorización del marido, y si se casaban con un extranjero perdían la condición de españolas, tenían que vivir en España como residentes. Y todo eso no se explica si no hubiera otra cosa, porque la mujer en España estuvo sometida a una regulación religiosa que venía dada precisamente por las connotaciones que tenía aquella revuelta militar
en forma de cruzada, ¿no? Es decir, la retórica que se utilizaba en relación a la misma guerra y al nuevo Estado, y en concreto a la mujer, era la que había usado Menéndez Pelayo en el siglo XIX. Es decir, lo que surgía, porque era una dialéctica de muerte y redención de una nueva España que surgía sobre las cenizas de la vieja, de la que no servía, o de la anti-España, era una regulación religiosa de la sociedad. Por eso, cuando dicen que la República, y Cazaña había dicho que España había dejado de ser católica, hay que dejar claro que no es verdad. Nunca dijo tal cosa. Dijo que había dejado de ser católica en el sentido, no de que hubiera menos católicos, que seguramente había más que en el siglo XVII, sino que no había una regulación religiosa de la sociedad. Y eso es justamente lo que debería haber ahora, que la Iglesia en España todavía no ha renunciado a una regulación religiosa de la sociedad, una regulación religiosa que hizo precisamente de la mujer lo que hizo en esos 40 años. Es decir, una educación no para que la mujer, para ser alguien, sino para agradar a alguien, ¿no? Una mujer que tenía que ser casta si era soltera y sobre todo tenía que ser fiel si era casada. Ese era el tipo de educación con una comisión episcopal de ortodoxia y buenas costumbres, que a principios de los años 50 decía hasta dónde tenía que llegar la falda y cómo debían ser los escotes o los bañadores. Eso era la España de Franco en relación a la mujer. Y eso debemos pensarlo también por la idea religiosa de esa regulación. Mirad, el cardenal Herrera Oria, en los días del alzamiento militar, decía que aquello no era era un castigo divino, era un castigo, no era un asunto militar, ni social, ni político, era divino. Y lo divino tiene una cierta relación con la mujer, porque San Pablo ya decía que la mujer tenía 3 deberes, que eran pues obedecer, servir y callar, ¿no? Y hay muchos escritos de padres ortodoxos en la etapa medieval y por cierto que tuvieron mucho recambio, mucha aceptación en España, que venían a decir que el diablo prefería a las mujeres que a los hombres, ¿no? Y bueno, el carácter supersticioso del régimen se ve claramente también por esta idea del diablo, porque recordar que Teresa de Jesús en el siglo XVI, parece ser, yo no lo sé, que prefirió ser esclava de Dios que sierva de un hombre. Lo cierto es que en 1575-76, en esa etapa fue denunciada a la Inquisición porque aquellos trances místicos que sufría pues suponían que el diablo se le metía en el cuerpo, ¿no? Y recordar que el dictador en el momento de su muerte tenía con él el brazo de Teresa de Jesús justamente para librarse del diablo, ¿no? Eso era justamente la España de Franco. Y esa España que desemboca en el momento de la transición, la identidad femenina es seguramente, con toda seguridad, no seguramente, la más tradicional de toda Europa, porque es una identidad que no se relaciona con la sociedad, no se forma en relación a la sociedad, sino respecto al hombre, respecto al padre, respecto al hermano o respecto al marido. Y esto entrañaba unas dificultades extraordinarias en cuanto que esa mujer, para ser libre, para ser autónoma, para ser independiente, pues tenía que realizar una actividad extradoméstica, ¿no? Porque todos nos habíamos educado, y tenemos que reconocerlo, en ese marco, que era un marco no equitativo de poder, era de una total asimetría de poder, y tanto las mujeres como los hombres lo habíamos asimilado. Por tanto, que un partido asumiera que había que conmover estructuras tan profundas y que estaban en el fondo de la conciencia social y política de la gente era muy difícil. El Partido Socialista lo hizo. Y lo hizo incluso cuando todos teníamos, y todavía tenemos, una idea muy masculina de la política. Pero bueno, eso es un asunto seguramente para la próxima muestra. Nada más y muchas gracias.